una vez más a esta presentación, nuestro tercer mensaje, titulado El poder destructivo del alcohol. Este es nuestro tercer mensaje en la serie, titulado El poder destructivo del alcohol. Nuestra intención, como dijimos la semana pasada, no es determinar en la vida de una persona si toma o no toma. Esa es una decisión personal. Pero queremos enseñar lo que la palabra de Dios nos dice acerca del tema y cuáles son sus consecuencias. Y cada persona determinará si habrá de seguir la palabra de Dios o no. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 32 y versos 33. Génesis, capítulo 19, versículos 32 y verso 33. Vamos a dar lectura juntos a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice así: Ven, danos a beber vino a nuestro Padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Padre, en esta hora oramos para que tu palabra penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser, de manera que podamos recordarla y tomar decisiones basadas en la experiencia bíblica, en el consejo de tu palabra, para que sí podamos funcionar en esta vida con éxito. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. El poder destructivo del alcohol. El uso del alcohol es tan popular en el mundo, tremendamente popular. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo rebelde, en un mundo contrario a la palabra de Cristo. La Biblia dice que el diablo está en control, no de una parte del mundo, sino de todo el mundo. Y el otro problema es que en ese mundo que el diablo controla, las personas están ciegas espiritualmente y están sujetas bajo esclavitud por el poder de las tinieblas que opera en nuestro mundo. En el texto bíblico que tenemos en este día, encontramos la experiencia de Lot, quien se había ido a vivir a una ciudad equivocada. Se fue a una ciudad que era próspera, una ciudad que tenía mucha gente, una ciudad que tenía muchas luces, una ciudad que ofrecía mucha diversión y entretenimiento. Muchas personas buscan las ciudades grandes, donde está la diversión, donde está el pecado. Nadie se va al campo a buscar estas diversiones, lo buscan en las ciudades grandes. Entonces las ciudades de Sodoma y Gomorra en ese entonces presentaban todas estas oportunidades para que las personas pudieran divertirse y entretenerse. Un lugar altamente saturado del uso de bebidas alcohólicas y de homosexualidad, que fueron destruidas completamente. Cuando nosotros escogemos irnos a una ciudad, debemos de considerar si es la voluntad de Dios o no. Y Lot decidió irse a una ciudad próspera, con tremendas diversiones, y sus hijas y su esposa, cuando era la hora de salir de esa ciudad para que fueran destruidas por Dios, no querían salir. Fueron sacados violentamente de la ciudad, y la esposa de Lot quería ver una vez más la ciudad antes que fuera destruida. Y volvió a ver la ciudad cuando los ángeles destruían la ciudad con fuego y azufre, y quedó convertida en estatua de sal, porque Dios ordenó que no volvieran a ver a la ciudad. Este es el problema cuando el mundo está muy
penetrado en nosotros. Tenemos la inclinación constante de ir en esa dirección, en contraposición a lo establecido en la palabra de Dios. Para nosotros puede parecer lógico ir en esa dirección, pero el resultado es destructivo. Cuando Lot es sacado de la ciudad por los ángeles, llevado a la ciudad de Zoar para ser protegido de la destrucción, solamente quedaban Lot y sus hijas. Estaban en un lugar donde no habían otros seres humanos, y esta fue la lógica de sus hijas en estas circunstancias. Dijo una de ellas: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó, y la menor hizo lo mismo la siguiente noche. Y ambas tuvieron hijos de su propio padre. Eso se llama incesto. ¿Bajo qué circunstancias Lot engendró 2 hijos sin darse cuenta? Bajo la influencia del alcohol. En el día de hoy es muy popular cuando las personas van a un bar, dejan su vaso de cerveza o licor ahí y se van al baño. Alguien ya le puso alguna cosa incorrecta a la bebida y la persona de pronto es vencida por el contenido de esa bebida y eventualmente abusada sexualmente. Aunque podemos pensar que el uso del alcohol no repercute de una forma negativa en la salud, lo cierto es que una sola copa de alcohol llega de inmediato a todos los órganos y células de nuestro cuerpo. En otras palabras, el alcohol corre de la cabeza a los pies, rápido. Una copa. Como consecuencia, el alcohol daña de manera irreversible las células en el cerebro. Cambia la acción de los neurotransmisores, alterando su función y su forma. En el hígado produce una acumulación progresiva de grasa, lo que comúnmente se conoce como hígado graso. También puede producir hepatitis alcohólica debido a la irritación de las células hepáticas. Si una persona continúa consumiendo alcohol de manera regular, puede producirse inflamación y destrucción de las células, apareciendo cirrosis y desnutrición. En la sangre, el alcohol produce anemia y afecta la función de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. El uso del alcohol disminuye la memoria y la capacidad de concentración y autocontrol. En el riñón, elimina más agua de la que ingiere y hace que el organismo la busque en otros órganos. Como resultado, las membranas que cubren el cerebro pierden líquido, lo que genera inmediatamente un dolor de cabeza, y podemos ver a través de esto que entonces el alcohol no es un buen amigo. O sea, después de todos los efectos que el alcohol produce, la verdad que no vale la pena tomarlo. En primer lugar, la Biblia nos habla que el bebedor de vino podría experimentar pobreza en su vida. En otras palabras, el uso del alcohol tiene repercusiones económicas en nuestra vida. Vayamos a Proverbios capítulo 21, verso 17. Libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 17. La palabra de Dios es tan sabia que está en nuestras manos decidir si la obedecemos o no. Yo no voy a argumentar con usted sobre si esto está correcto o no. La palabra de Dios tiene la última palabra. Proverbios 21, 17. Leamos todos juntos.
Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Sí nota lo que dice el texto? Hombre necesitado será el que ama el deleite. ¿Cuántas personas se van con su cheque el fin de semana con sus amigos y para el día lunes tienen que andar prestando dinero? Su familia está muerta de hambre, no tienen dinero para pagar sus biles, están ebrios el día lunes y en bancarrota económica. Y luego dice, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Tremendo eso. Vayamos a Proverbios capítulo 23, verso 20. Proverbios capítulo 23, versículo 20 y verso 21. Este es el consejo de la palabra de Dios. Si usted quiere hacerlo, es su decisión, pero esto es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos creen que la Biblia está más correcta que nosotros? ¿Cuántos? Ok. Veamos lo que dice la Escritura. Verso número 20. Todos juntos. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué le parece? Dice, no estés con los bebedores de vino. Usted ve los compadres que el fin de semana, que venga ese compadre para acá, que nos vamos a echar unas. Bueno, si usted no pone atención, usted va a empobrecer, o el compadre va a empobrecer. Le debemos decir, compadre, no queremos que usted se quede en la calle, por ahora no vamos a ir, para que usted no gaste su dinero en algo que no es productivo. Si somos verdaderos amigos, tenemos que ayudar a otras personas a no caminar en esa dirección. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿A cuántos borrachos usted conoce bien vestidos y viviendo en casas de lujo? A ninguno. Han empobrecido y están vistiendo vestidos rotos. Hay personas que dicen que el dinero va y viene. ¿Ya qué pues? Esa es una mala filosofía. Muchas veces el dinero viene y se va y no vuelve a regresar. Hay que cuidar cada dólar que llega a nuestras manos. Y el uso de bebidas alcohólicas puede traer pobreza económica en nuestra vida. En segundo lugar, los líderes, de acuerdo a la palabra del Señor, no deben tomar vino. No solamente los líderes espirituales, los líderes de las naciones no deben tomar vino. Vayamos en la Biblia a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, versículos 4 y verso 5. Recuerdo a uno de los presidentes de Rusia, Boris Yeltsin. En reuniones de Estado, el hombre caminaba borracho todo el tiempo, consumiendo vodka allá en Rusia. ¡Qué triste! Imagínense la hora de una guerra entre dos naciones, que el presidente de la nación esté borracho. Obviamente esa nación va a ser vencida por el enemigo. Imagínense los líderes espirituales, los pastores, los líderes de la iglesia, tomando con los miembros de la iglesia. Usted no podrá tener autoridad espiritual sobre otras personas. Veamos lo que dice Proverbios 31, verso 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Hay jefes de Estado, particularmente los dictadores de nuestro mundo, que mandan a ejecutar a sus enemigos en estado de ebriedad. Tremendo eso. El gran problema es que el jefe de Estado, bajo la influencia del alcohol, puede pervertir el derecho y oprimir a los afligidos y a los pobres de una nación.
Entre más lejos se encuentre el hombre de licor, mejor será. Los casos que tenemos en la Biblia de hombres borrachos como Noé y Lot no tuvieron muy buenos resultados. Hay varias naciones que vinieron como resultado de lo que hizo Lot con sus hijas, que estas naciones son enemigas de la nación de Israel en el día de hoy. La Biblia dice, veamos Proverbios capítulo 20, verso 1, Proverbios 21. Estas son las características del vino, del licor en general. Proverbios 21, veamos lo que dice el texto. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La persona toma la primera copa, y la segunda, y la tercera, y empieza a decir cosas incorrectas, y en la cuarta, y en la quinta, y para la sexta, ya tiene una botella quebrada, amenazando la vida de otras personas, y empieza a hacer cosas fuera de onda. Si es arrestado por la policía, le dice un montón de cosas a la policía, y el policía anotando todo lo que está diciendo, poniéndole todos los cargos. Pero la gente toma para estar alegre, ¿verdad? Digo, ¿qué clase de alegría? Porque en la casa del Señor podemos estar alegres, gozosos, y regresar gozosos a nuestras casas a través de la promesa y la seguridad que nos da la palabra del Señor. Es mejor, dice la Biblia, un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Vayamos una vez más a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 30. Veamos cuál es la excusa que las hijas de Lot presentan para emborrachar a su padre, cometer incesto y obtener descendencia de su padre, el cual es prohibido en la palabra del Señor. Génesis 19, versos 30 al 32. Leamos juntos. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Dónde estaban? ¿Cómo son las cuevas? Oscuras. Hasta murciélagos hay en las cuevas. ¿Okay? Verso número 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y... Ahí nomás, paramos. 2 excusas. Nuestro padre es viejo y no hay varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de la tierra. Ahora, no había varón en la cueva, pero había en otros lugares. Así es que la excusa no es válida. Verso número 32. Ven, demos a beber vino nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. La Biblia dice que Lot era el único hombre justo encontrado en Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que Lot hubiera accedido a esta experiencia estando bueno y sano? Entonces sus hijas, al conocer a su padre, sabían que solamente había una manera que lo podían lograr. ¿Cuál era? Entonces, ¿cuál era la intención de sus hijas al darle licor a su padre? Inmoral y criminal. Porque es contra la ley hacer a otras personas hacer algo en estado de ebriedad. Es tremendo eso. Pero ese es el mundo en que nosotros vivimos, y ese es el mundo en que las personas se exponen cuando empiezan a hacer uso del alcohol. Hay un hombre que llegó a su casa borracho y la esposa le dijo: ¿por qué vienes borracho? Y luego le explicó cómo se hizo borracho, y luego le dice: ¿cómo te emborrachaste? Y dijo él: me emborraché a puro tomate. Dice: ¿cómo? Porque mis amigos me decían: tómate 1, tómate 2, tómate 3, tómate 4, tómate 5, y se emborrachó a puro tomate. Obviamente el tomate no emborracha a nadie. Yo como mucho tomate. Daniel capítulo 5,
versículos del 1 al 3. Mire, amados, no se olvide, bajo la influencia del alcohol, muchas personas hacen cosas que no harían bajo otras circunstancias. Aquí vemos a un rey en la Biblia llamado el rey Belsasar. Capítulo 5 de Daniel, versículo 1. Daniel capítulo 5. Veamos lo que pasa en este pasaje bíblico. Antes de leerlo, vamos a dar un poquito de historia. Esto acontece en el reino de Babilonia, lo que es conocido hoy como el país de Irak. Allí existía el imperio más grande de la historia, el imperio babilónico. El rey del imperio más grande de la historia se llamaba el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un hijo que cuando él murió, su hijo vino a ser rey y se llamaba el rey Belsasar. Veamos lo que acontece con este hijo de Nabucodonosor. Verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Si vamos a un banquete, no esperamos encontrar solamente Coca-Cola o agua mineral o agua destilada. ¿Qué más necesitamos encontrar en el banquete? O el mundo. Löwenbräu, Budweiser, o los diferentes vinos, champagne, vodka. En ese tremendo banquete habían 1000 príncipes. Y el rey Belsasar, el líder de la nación, bebía vino enfrente de ellos. ¿Qué le parece? Versículo número 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo en Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hasta un punto no había mucho problema con lo que estaban haciendo. Pero cuando el rey Nabucodonosor invadió Israel y llevó cautivo a los judíos por 70 años a Babilonia, se trajeron todos los utensilios sagrados del templo, los vasos de oro que eran usados en los sacrificios en el templo en Jerusalén. Bajo el efecto del alcohol, el rey Belsasar hizo que trajeran los vasos de oro que Nabucodonosor trajo de Jerusalén y empezaron a tomar él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas en los utensilios santos del templo de la casa de Dios. Ahora, Dios distingue entre los utensilios santos para su gloria y los utensilios que son usados en el paganismo. Estos no son santos, pero los que están en el lugar que Él dice que es su casa, esos son santos. Trajeron entonces los utensilios, empezaron a tomar, verso número siguiente. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, ¿en qué estado se encontraba en el verso 2 el rey? Estaba bien ebrio y estaba disfrutando del vino. Estaba muy alegre su corazón. Y en medio de esas circunstancias, trae los vasos y los empiezan a usar. Verso número 4. Bebieron vino y alabaron ¿a quién? Hacemos una pausa. Quiero recordarles que el uso de licor está conectado con idolatría y sexo. Los tres. No es un asunto sencillo. Leamos otra vez. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En medio de su ebriedad, empezaron a adorar dioses falsos. Verso número siguiente. En aquella misma hora,
aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. La mano era la mano de Dios, y empezó a escribir: Mené, Mené, Tekel Uparsin, que significa: pesado ha sido en balanza y hallado falto. Dios distingue entre su pueblo y los que no son su pueblo, entre la casa que es de Dios y la casa que no es de Dios, entre los utensilios santos de la casa de Dios y los que no son los utensilios santos de la casa de Dios. Déjeme decirle que en medio de la borrachera del rey Belsasar no necesitó alcohólicos anónimos ni entrar en un programa de recuperación. Al ver la mano de Dios quedó sobrio, se le fue la borrachera. En otras palabras, para cambiar necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, o de otra manera no podemos cambiar. Veamos lo que pasa. Verso número 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Porque no es común ver un dedo escribiendo en una pared, pero es la mano de Dios. Dios puede escribir donde Él quiere, a la hora que Él quiere, en el momento que Él quiere, en las circunstancias que Él quiere, porque Él es soberano. Usted no lo determina, nadie lo determina, Él es soberano. Esa misma noche, Dios permitió que los medos persas, país de Irán en el día de hoy, invadieran Babilonia, conquistaran el reino babilónico y le dieran muerte al rey. Amados, hay ciertas decisiones que podemos tomar en nuestra vida que podrían ser mortales. Si ellos hubieran bebido vino con sus príncipes en el banquete y adorar todos los demonios que hubieran querido sin haber tocado los utensilios del templo, probablemente hubieran sobrevivido. El problema es que mezclaron su adoración de ídolos y su licor con los utensilios santos del templo de la casa de Dios, y esa noche fue el final de sus vidas. Pensémoslo. Es verdad que somos libres de tomar las decisiones que querramos, pero pensemos lo que hacemos. Veamos sus consecuencias y sus repercusiones a largo plazo. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 al 3. 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 3. Veamos lo que nos dice la palabra de Cristo sobre este respecto. 1 de Pedro capítulo 4, versos del 1 al 3. Mire qué importante lo que dice este texto. Leamos todos. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Oye, ven esto. Cuando venimos a Cristo debe haber un cambio. Hay personas que no se convierten al Evangelio porque consideran que en la iglesia le prohibimos esto, o le prohibimos el otro, o aquí, o allá. Realmente no prohibimos nada. Es cuando entramos en contacto con la palabra del Señor que nosotros tenemos que determinar si obedecemos esa palabra o no. Verso número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, el tiempo que nos resta de vida, que no lo vivamos de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros placeres, de acuerdo a nuestros apetitos, sino conforme a la voluntad de Dios. Oiga bien lo que dice el verso 3. Oiga bien esto. Todas las cosas tienen su fin y todas las cosas tienen su tiempo. La Biblia dice estas palabras. Oiga bien. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho
lo que agrada a los gentiles, a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Se da cuenta, amado? Licor, sexo e idolatría van de la mano. Son hermanitos los tres. Orgías. Las orgías tienen que ver con actividades sexuales, ritos misteriosos, religiosos y sagrados, entre comillas, licor e idolatría. Y la palabra disipación es una entrega fácil o frecuente de una persona en las diversiones. Si andamos como cayéndonos todo el tiempo, ¿verdad?, para hacer las cosas de este mundo, siempre poniendo una excusa. La Biblia dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los paganos, a los que no conocen a Cristo. En idolatría, en embriagueces, en orgías, en disipación, en abominables idolatrías. Ahora, el tiempo que nos resta, que es muy corto, tenemos que vivir para Cristo y para su palabra. En cuarto lugar, nadie está exento del poder del alcohol. Nadie. Si hemos sido victoriosos hasta este momento es por la gracia de Cristo. Pero vivimos en un mundo que es contrario a la palabra de Cristo. En el libro de Génesis leemos que Noé, después del diluvio, se emborrachó y bajo la embriaguez se desnudó. Uno de sus tres hijos, Cam, vio su desnudez con intenciones homosexuales, y cuando su padre se despertó de la embriaguez y se dio cuenta de lo que hizo su hijo, lo maldijo. ¿Qué le parece? Si Noé nunca se hubiera emborrachado, probablemente a su hijo nunca lo hubiera visto desnudo y probablemente su padre nunca lo hubiera maldecido. Otra vez, el alcohol como causa. En el libro de Éxodos capítulo 32, leemos que el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, se sentó al pie del monte Sinaí a comer y a beber y a regocijarse en derredor de un becerro de oro. El pueblo de Israel adoró al becerro, le ofrecieron sacrificios, confesando que los dioses que lo habían sacado de la tierra de Egipto era ese becerro de oro. Y Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos. Después de haber visto tantos milagros de Dios, de ver el mar rojo partido para que pasaran en seco, de recibir maná del cielo, su ropa y su calzado nunca se envejecieron durante 40 años en el desierto. Con todo y eso, el pueblo de Israel adoró ídolos bajo la influencia del alcohol. Hay algo intrínseco en el corazón humano que lo lleva en esa dirección y se llama pecado. Está bien por algunos programas sociales que el gobierno tiene para reformar a la gente en la cárcel, fuera de la cárcel, a los alcohólicos anónimos. Está bien. Pero si queremos transformar el corazón del hombre, solamente hay una persona que lo puede hacer. Se llama Jesucristo y su palabra. Afuera de esto estamos perdidos. Usted no tiene control. Solamente podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. La historia de los efectos morales y espirituales del uso del alcohol no termina con Lot y sus hijas y el rey Belsasar en Babilonia. La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso
como factor problemático en la formación y el funcionamiento de la familia, en los individuos y en la sociedad en general. El costo económico en los Estados Unidos por el consumo del alcohol es de 223 billones de dólares cada año. La productividad en los lugares de trabajo se ve afectada por la ausencia de personas alcohólicas. Como podemos ver en la vida del rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, el uso del licor tiene consecuencias espirituales que pueden provocar la ira de Dios. Vayamos en el último texto bíblico a Daniel capítulo 5, versos 22 y 23. Daniel capítulo 5, versículos 22 y verso 23. Veamos lo que le dice Daniel al rey Belsasar allí en Babilonia en sus últimas horas de existencia. Daniel 5:22 dice así: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Oiga bien, cuando nuestro corazón es rebelde y no nos humillamos delante de Dios, corremos el riesgo de ser recipientes de la ira de Dios. Verso 23: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas bebieron en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedras, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está en tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Honrar significa creer esta palabra, confesarlo y proclamarlo a otros. Mi pregunta es: ¿estamos honrando al Señor? Es delicado no honrarlo. Él es nuestro creador y nuestro salvador y nuestro único salvador. Él es nuestra única esperanza. El mundo en que vivimos, solamente Cristo lo puede cambiar. El problema es que el problema del pecado es tan intrínseco en el corazón humano que hay personas que, a pesar de tener conocimiento de la palabra de Dios, han decidido caminar en rebelión a la palabra de Dios. Quiere el Señor que la exhortación de la palabra de Dios quede compenetrada en nuestros corazones y reconozcamos el peligro del mundo en que nosotros vivimos. Hemos sido colocados para ser luz y sal sobre la tierra, y un día tenemos que entregar cuentas al Señor. Oremos. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Te rogamos que la santifiques en nuestros corazones. Gracias por tu pueblo que está presente y por aquellos que escuchan este mensaje en lugares distantes. Te rogamos que hable a sus corazones y transforme sus vidas. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.